Hermanos, vamos a comenzar con el estudio de la palabra. Las luces, por favor. Las luces, por favor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a estudiar la palabra del Señor en esta noche. Quiero que me acompañe a Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 al 17. La carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno, Señor. Tu misericordia se ha extendido en este día para cada uno de nosotros. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a este lugar. Tú, Señor, llenando nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, para poder extraer, Señor, lo más precioso de tu palabra, Señor. Hoy, Señor, que nuestro entendimiento, Señor, esté alumbrado por tu Santo Espíritu, mi amado Dios, para que podamos nosotros, Señor, hacer la palabra, Señor, ser hacedores de la palabra, Señor. Te pedimos en esta noche que tú desciendas con tu unción preciosa, Señor, toques nuestro corazón y podamos, Señor, hacer lo que tú nos has mandado, Señor, en esta noche a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu contrario en este lugar, todo espíritu distractor, Señor, todo aquello que esté queriendo, Señor, sacarnos de este lugar, de tu presencia, Señor. Tú toma el control, amado Dios. Declaramos libertad en los aires espirituales para que tu palabra corra, sea glorificada en gran manera. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén, amén y amén. Mira, hermano, esta palabra que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corintios, y él se está refiriendo, hermano, a la congregación. Él está hablando a aquella iglesia que había sido levantada en ese lugar por su apostolado. Miro aquí que el apóstol no está hablando a una persona en particular, no está dando un trato individual con sus palabras. El apóstol Pablo está hablando a toda la congregación. Dice: no sabéis que sois. Ahí está en plural, ¿verdad? No hay una palabra que nos diga que está hablando a una determinada persona. Dice: sois templo de Dios. ¿Cuántos somos templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mire qué importante es que nosotros entendamos que el Espíritu Santo va a descender en nuestra vida cuando nosotros tenemos una vida, hermano, de congregación. Cuando nosotros como personas tenemos ese ánimo, ese afán de podernos congregar. Por eso el apóstol Pablo también decía: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque, hermano, déjeme decirle que dentro de los planes de Dios nosotros estamos diseñados para vivir en comunidad. La iglesia es una comunidad. La iglesia es algo que Dios ha creado para que usted y yo seamos edificados mutuamente. La iglesia fue creada por Dios para que nosotros crezcamos juntamente, los hermanos juntos, en armonía, en paz, en amor, en bendición. Porque, hermano, yo creo que en los planes de Dios no está que usted se ha levantado individualmente. Porque cada uno de nosotros, el Señor nos habla en nuestra relación personal, pero esa relación personal es para que nosotros edifiquemos a los santos, dice el libro de Efesios.
Porque nada sacamos con que nos llenemos de conocimiento, nos llenemos de sabiduría, nos llenemos del amor, de la misericordia, de la gracia, de la revelación de Dios, si no la vamos a guardar para nosotros. Dios siempre ha diseñado, hermano, que seamos una comunidad. Y mire, y uno de los hechos más preocupantes que ha revelado la pandemia durante este tiempo, durante estos últimos años, es la falta de conexión social y espiritual, hermano. Mire que la pandemia ha causado, hermano, una falta de conexión con el hermano, porque nos mandaron a aislarnos, hermano. Y ahora usted no se puede abrazar, no se puede saludar, no puede compartir con sus seres queridos, no puede compartir como hermanos. ¿Por qué? Porque ese es el aislamiento que nos decretaron por esta pandemia. Pero lo más tremendo es que ese aislamiento lo estamos llevando a lo espiritual. Esta pandemia ha revelado el aislamiento espiritual que nosotros como iglesia estamos adquiriendo. Cada vez, hermano, nos vamos enfriando más, porque como le digo, Dios ha diseñado al hombre para que viva en sociedad, para que viva en comunidad, para que nos edifiquemos, nos amemos los unos a los otros. El hombre no está diseñado para vivir aislado. El hombre no está aislado para vivir solo. Por eso el Señor, hermano, cuando llama a la primera pareja, lo primero que hace es unirlos y crear una familia. Esos son los diseños de Dios. Pero, hermano, el diseño del hombre o los planes del hombre con esta pandemia ha sido aislarnos, tanto socialmente como espiritualmente. Y hoy la iglesia está en ese mover de aislarse. Ahora dicen, no, yo tengo temor acá, hasta que este virus pase, pues yo no voy a ir a la iglesia. Pero ¿cuántos sabemos que tenemos la protección de Dios? Amén. Claro que hay que ser prudentes, sí. Claro que hay que ser cuidadosos, sí. Y después, hermano, como cuando el carbón se apaga, ¿usted ha mirado, hermano? Ya es difícil encenderlo. Es muy difícil que vuelva a coger el fuego. Por eso nosotros, hermano, tenemos que prepararnos hoy más que nunca a pedirle al Señor que quite todo esto que está pasando, para volver como iglesia a esa normalidad, para volver como el diseño de Dios a la normalidad de vivir en comunidad. Por eso he querido titular en esta noche esta predicación: aislamiento espiritual. Mire, es tremendo ver cómo la pandemia del COVID ha dejado al descubierto fortalezas de muchas congregaciones, y eso es maravilloso, hermano. No todo ha sido malo, ¿verdad? Mire, antes no sabíamos nosotros que era una transmisión en vivo. Antes no sabíamos, hermano, manejar el sonido, manejar las cámaras para poder transmitir, hermano, en vivo, y poder salir y poder llegar. Gracias a ese aislamiento que nos dieron, llegamos a cada casa. Pero ese no es el diseño de Dios. Ahora, hermano, la comodidad es: no, pues yo no voy a la iglesia, como lo transmiten me quedo aquí y déjeme, hermano, de pronto mirar y decir, me hago mis palomitas de maíz, me acuesto en la cama, como mis palomitas y estoy viendo la prédica. Eso está pasando, hermano, debido a este aislamiento social. Pero eso está afectando a la iglesia, y la gente ya no quiere ir al culto, y la gente ya no quiere congregarse, porque desde la comodidad de la casa dicen: mire, me guardo, no me contagio, estoy en mi cama cómodamente, no me da hambre, no tengo que soportar a mi hermano que me cae como una patada al hígado. Pero no somos diseñados para eso, mis hermanos. Cierto, esta pandemia ha revelado, ha descubierto fortalezas en la iglesia que a veces no sabíamos que teníamos. Ha despertado los dones en los jóvenes para manejar todo este tipo de máquinas, y hermano, y eso es maravilloso. Pero también expuso algunos problemas importantes entre los creyentes.
Mire que todo tenemos que balancearlo, hermano. Y como hijos de Dios tenemos que sacar lo bueno de esto, no lo malo. Porque, hermano, y quiero que estemos orando constantemente para que, hermano, ese mover que se está dando de ahora, yo miro la transmisión desde mi casa, se quite, hermano. Porque el diseño del hombre no es para estar aislado. Amén. Mire, en medio de los eventos de mayor aislamiento que ha tenido el mundo, y uno de los eventos más traumáticos soportados por toda la humanidad, solo alrededor de 2 de cada 5 fieles se encargaron de ver cómo les estaba yendo a otras personas en su iglesia. Mira hasta qué punto llegó el aislamiento social, que 2 de cada 5 personas creyentes que asistían a la iglesia estuvieron pendientes de cómo estaban los otros hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? ¿Por qué? Porque nos mandaron a aislarlos y nos dijeron: si usted sale, si usted tiene contacto, se va a contagiar, se va a morir. Ahora, hermano, ya más de la mitad de Colombia está vacunada. Ahora, ¿cuál va a ser el pretexto? ¿Cuál va a ser el mover del enemigo que nosotros tenemos que estar listos para detectarlo? Hoy, hermano, lo que está pasando, el brote de esta pandemia, ya es por el descuido, hermano. 2 meses de protestas, hermano, la gente andaba por las marchas sin tapabocas, sin distanciamiento social, sin nada. Y ahora le echan la culpa ¿a qué, hermano? A la falta de entendimiento. ¿Sabe qué se llama eso? Falta de amor por el prójimo. Y a eso nos ha llevado el aislamiento, a enfriarnos. Por eso la palabra de Dios dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará, y lo estamos mirando, hermano. Y es debido a ese aislamiento social que produce un aislamiento espiritual en la iglesia. Diga, aquí no hay ninguno. Porque, hermano, tenemos que avivarnos, hermano. Tenemos que hacer lo que el Señor nos mandó a hacer en la palabra de Dios: a soportarnos, a amarnos, a bendecirnos los unos a los otros, a ayudar a soportar las cargas. Pero usted desde la casa no lo va a hacer, hermano. Es aquí en medio de la congregación donde usted va, hermano, a sacar todo lo que el Señor le ha dado. Amén. Por eso tenemos que estar orando, hermano, para que se quite el temor. Hoy en día, hermano, mucha gente vive con el temor. ¿Por qué? Porque todavía es cierto, está ahí el brote, está la pandemia. Pero yo creo, hermano, a la palabra del Señor, que ninguna peste tocará nuestra morada mientras nosotros vayamos, sigamos todas las normas, todas las reglas. El Señor nos guardará, el Señor nos cuidará. Y es, hermano, y es tan fiel el Señor, que de aquí muchos hemos estado contagiados del virus. Pero de aquí, hermano, no he recibido el reporte de que algún hermano se haya muerto. Esa es la misericordia, esa es la protección de Dios, porque confiamos en Él. Pero no tenemos que llevarnos a que nos aíslen espiritualmente, porque nos vamos a morir como congregación, nos vamos a morir como seres espirituales. Por eso nosotros tenemos que pedir hoy un avivamiento en nuestro corazón y en la iglesia, para cumplir esa gran comisión que el Señor nos ha dado. Pero pastor, usted nos está llevando al matadero. No, todos los cuidados. Amén. Ahí están, hermano, pendientes los hermanos, lavado de manos, todo, hermano, con todos los protocolos. Ahí está el distanciamiento, hermano. ¿Cuántos más de aquí, más de uno ya tenemos por lo menos la primera dosis de la vacuna, verdad? Hermano, tenemos que confiar en Dios. Y no tenemos que movernos en el operar del miedo, en el operar de decirnos que todo el mundo se va a morir. No, hermano,
Nosotros tenemos un Dios poderoso que va adelante como poderoso gigante en batalla. Es tremendo ver, y a nosotros nos tocó, hermano, que la mayoría de personas en la iglesia enfrentaron la dificultad de la pandemia solo con la ayuda de los que estaban en su hogar. La iglesia está diseñada para esos momentos, hermano. Recuerdo que cuando recién empezó la pandemia, y yo le doy gracias a Dios, hermano, por la vida de la pastora, porque yo era de las personas que cuando empezó esto, ay, hermano, llegaba a la casa y me bañaba 3 veces al día, dejaba la ropa allá en la puerta, hermano, y un día la pastora me dijo: no, tenemos que ir a ver a la gente, tenemos que ir a ver a los hermanos. Yo sé que muchos de ustedes participaron. Recuerdan que reunimos varios mercados y fuimos y les entregamos a los hermanos. ¿Por qué? Porque esa es nuestra esencia, hermano. Esa es nuestra esencia como iglesia. Y usted puede decir: ¿y pastor, no le daba miedo? Claro, pues, pero sabíamos que estábamos cumpliendo con el propósito y la obra del Señor. Mire, la gran mayoría de los feligreses que ya asistían a la iglesia antes del COVID dicen que serán asistentes regulares a la iglesia una vez que termine la pandemia. Hermano, déjeme ser de profeta. Hermano, yo oro porque así sea. Pero ¿sabe qué va a pasar en la mayoría de los casos? Que el corazón se va a enfriar, que el corazón se va a endurecer y usted ya no va a querer volver a la iglesia. Por eso, si usted conoce a alguien que tenga ese pensamiento, háblele, inyéctele fe, dígale: hermano, sí, nosotros estamos en medio de esta crisis, pero más poderoso es Dios, que nos protege, nos guarda, nos cuida. Ministrelo, hermano, usted vaya, reúnase con 2, 3 personas, compártale la palabra, pero no deje que esto se enfríe, hermano, porque eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que quiere, frenar la palabra de Dios. Lo que quiere, hermano, es dejar que nuestro corazón se llene de otras cosas, de temores, de miedos, de angustias. Pero la palabra de Dios me dice que el perfecto amor echa fuera todo el temor. Y nosotros tenemos que llenarnos del amor de Cristo. Tenemos que llenarnos, ¿para qué? Para soportar estos tiempos difíciles. Y si usted conoce a alguien que dice: no, yo vuelvo después de la pandemia, bueno, hermano, le voy a respetar, pero permítame que yo le comparta por teléfono, venga una vez a la semana y hablemos de la palabra. Solo vamos a estar los dos a distanciados. Si usted conoce a alguien, hermano, haga esa obra, para que cuando sea el tiempo, él tenga el fuego vivo y pueda regresar a la congregación en medio de los hermanos, para que nos gocemos, nos alegremos delante de nuestro Rey y a su nombre. Amén. Como hermanos, se presenta la misma historia. Los congregantes dicen que una vez que la pandemia ya no sea una amenaza activa, regresarán a los servicios de adoración. ¿Acaso no fue lo mismo que hizo Faraón cuando el pueblo de Israel quería ir a adorar al Dios en el desierto? ¿Cuántas trabas le puso Faraón? Sin embargo, hermano, el poder de Dios, la misericordia, la gracia, la protección levantó a ese siervo, a Moisés, y llevó al pueblo a una liberación. Eso va a pasar en estos tiempos, hermano. Si nosotros dejamos el temor, nos cuidamos, nos amamos los unos a los otros, el Señor nos va a dar la victoria y nosotros saldremos vencedores de este momento, de este tiempo de angustia. Pero no deje que el aislamiento espiritual toque su corazón. Ya es suficiente con el aislamiento social. Pero no entremos en el aislamiento espiritual, en el enfriamiento. Amén. Mire, en Estados Unidos hicieron un estudio. Dice que el 75% de los creyentes necesitan de otros creyentes para que lo ayuden
a crecer en el caminar con Dios. El 75% dijeron que necesitaban de otro hermano, de otro creyente para que le ayudara en el crecimiento. Sí, mira cómo somos nosotros. Somos creados para vivir en sociedad, para ayudarnos mutuamente, para apoyarnos, para levantarnos. ¿Y qué vamos a hacer aislados entonces, hermano? Mire qué tremendo que es esto. Parece que fuera algo sin importancia, pero como iglesia tenemos que entender que no tenemos que permitir que el aislamiento espiritual nos lleve a un enfriamiento, y el enfriamiento nos lleve, hermano, a no adorar al Señor, a no darle la gloria, a no darle la honra, y de pronto, hermano, a volvernos al mundo. También dice el mismo estudio que el 78% dice que han desarrollado relaciones significativas con personas en la iglesia. Mire, hermano, ¿por qué es importante congregarnos? Porque aquí nosotros desarrollamos relaciones que tienen significado en nuestra vida. Aquí en la iglesia es donde usted aprende, donde se edifica, donde aprende a amar a pesar del error de su hermano, lo aprende a perdonar. Es en la iglesia, hermano, nuestro campo de entrenamiento en la vida espiritual. Y si dejamos de congregarnos, hermano, y si dejamos que nos aíslen espiritualmente, mi pregunta es: ¿en qué va a terminar la iglesia? Recuerda que en los tiempos, hermano, cuando la iglesia fue levantada en el primer siglo, dice que ellos aún se reunían debajo de las cuevas a compartir la palabra del Señor. Yo creo que la persecución que Nerón le hizo a la iglesia en Roma, hermano, esa era más peligrosa que cualquier virus, hermano. Porque ¿sabe qué hacía aquel hombre que se levantó en esa época? Como el anticristo, como todo aquel que se oponía a la propagación del evangelio. Dice que colocaba a los cristianos como antorchas en las calles para que ardieran y alumbraran el camino por donde los soldados iban a pasar. Hoy no tenemos esa persecución. Sin embargo, ellos lo dejaron porque tenían la convicción y tenían una gran comisión y un llamamiento que el Señor les había hecho. ¿Se imaginan ese tiempo si ellos hubieran aislado por el miedo? No existiera la iglesia. Y hoy es el tiempo, este es el momento para que la iglesia se levante, para que la iglesia haga la obra de evangelista. Hoy es el tiempo para que nosotros le hablemos a las personas que están con temor que hay un Dios más poderoso que el COVID-19, que hay un Dios más poderoso que todo virus, que hay un Dios más poderoso que toda circunstancia adversa. Y hermano, y si hacemos eso, créame que la promesa del Señor va a venir. El gran avivamiento que nosotros vamos a cosechar después de esto va a ser grande. Pero como iglesia no nos podemos aislar espiritualmente. Sí, siga todas las normas de bioseguridad, todos los protocolos, pero que eso no lo toque en su parte espiritual. Y vamos a seguir todo, porque si no, pues también nos haríamos como, hermano, imprudentes delante del Señor, y el Señor tampoco quiere eso. Lo que yo le estoy tratando de decir, que ese aislamiento físico, ese aislamiento que nos han llamado, no toque su vida espiritual, y usted no lo ponga a la par con su estado espiritual, porque eso lo va a llevar a apagarse. ¿Ven? El mismo estudio dice que 4 de cada 5 creyentes admiten que pueden mejorar el desarrollo de estas relaciones para ayudar al crecimiento espiritual de los demás. Es aquí en la iglesia donde nosotros comprendemos que las relaciones que podamos tener con nuestros hermanos van a ayudar al crecimiento espiritual nuestro. Porque cuánto, hermano, yo he sido uno de los que ha aprendido a mirar muchos caracteres de los hermanos.
Pero ese carácter no hace que yo lo rechace, sino que yo, si tengo la madurez espiritual, pueda ayudarlo a que él tenga el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, tenga el mismo sentir que Cristo Jesús tuvo con nosotros, y podamos ser, hermano, el apoyo para muchos creyentes que de pronto tienen la fe débil. Por eso es importante que nosotros no nos aislemos. Amén. Todo esto, hermano, nos lleva a comprender que la palabra de Dios siempre fue escrita para un grupo de personas y no individualmente, para personas aisladas, hermano. Toda la palabra de Dios fue escrita para un grupo de personas, para la iglesia, para Israel. Siempre el Señor estuvo enfocado para que la palabra edificara a una comunidad y no para que edificara individualmente. Yo quiero que miremos, hermano, algunos pasajes que nos hablan de vivir no aislados, sino juntos como hermanos. Dice Marcos 9:50. Y sabe que son palabras de Cristo. ¿Cuántos somos discípulos del Señor? Son palabras de Jesús para sus discípulos. Marcos 9:50 dice: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, tened paz los unos con los otros. La palabra de Dios dice que somos sal. ¿La sal para qué sirve? Para darle sazón a la comida, para preservarla. En la antigüedad en Israel se utilizaba la sal para preservar los alimentos, especialmente el pescado, porque en ese tiempo no había refrigeradoras. Y nosotros estamos llamados como sal de la tierra para preservar a las personas que no conocen de Cristo. Pero si nos aislamos, dice que perdemos el sabor. ¿Y con qué será salado el mundo? ¿Y con qué será exhortado? ¿Y con qué será llevado a la paz de Cristo? Si perdemos la sal, si perdemos el sazón, si nos aislamos espiritualmente. Dice el Señor Jesús que somos la sal de la tierra. En Mateo 5:3 usted lo puede buscar. Y nos exhorta a que tengamos esa sal. ¿Sabe cuál es la influencia de la sal en la comida? Evitar la corrupción. Ay, hermano. Y la misión del creyente, del cristiano, como la sal de la tierra, es evitar la corrupción del mundo. Pero si nos aislamos, perdemos nuestro sabor y perdemos nuestra esencia. ¿Cuántos queremos ser sal de la tierra? Por eso, hermano, no estamos llamados a aislarnos espiritualmente, sino a evitar la corrupción del mundo. Y no en usted, no en mí, en las personas que aún no conocen. Porque dice la palabra que nosotros ya hemos sido purificados con la sangre de Cristo, hemos sido santificados y hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. A su nombre. Hay un pasaje en Segunda de Reyes 2:19 que Eliseo dice que llegó a una fuente de agua. ¿Qué pasaba con esa agua? No se la podía beber. Entonces, ¿qué hizo Eliseo? Tomó puñados de sal y la echó en el agua. ¿Para qué? Para purificarla y poderla tomar. Nosotros, dice la palabra, que de nuestro interior corren ríos de agua viva. Pero ¿qué clase de agua tenemos? ¿Un agua pura? ¿O de pronto también hay un agua contaminada? Eso hace el aislarnos espiritualmente. Que esas fuentes que el Señor ha puesto dentro de tu interior se corrompan. Por eso, hermano, no es del cristiano aislarse espiritualmente. Amén. Colosenses 3:13: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros,
si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sabe por qué es importante que estemos unidos? Porque en la comunión unos con otros, debido a que no estamos perfeccionados, debido a que cometemos faltas unos con otros, es por eso que necesitamos perdonarnos los unos a los otros para poder cultivar relaciones sólidas. Sin el perdón no se construye relaciones sólidas. Por eso es que no tenemos que aislarnos. Por eso es que usted no tiene que vivir en su mundo aparte allá y decir soy yo como un hongo. No, hermano. Tenemos que perdonarnos los unos a los otros. ¿Qué más dice Colosenses? Soportarnos los unos a los otros. Es en ese momento, en esa unión, que usted va a construir relaciones sólidas. Y no solamente en la iglesia, en su casa, en su trabajo. Si usted soporta a su compañero de clase, a su compañero de trabajo, y así, hermano, le haga lo que le haga, usted lo perdona, va a construir una relación sólida en amor. Usted va a ser edificado en la roca que es Cristo. ¿Con qué? Con el amor, con ese perfecto amor que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar. Mire qué importante es que no estemos aislados, hermano. Usted solo en su casa, ¿quién le va a hacer algo? Nadie. No va a poder construirse como persona. No va a poder edificarse, porque va a vivir en un mundo solo, apartado. Pero si nos soportamos aquí, hermano, y nos perdonamos, su relación con su hermano se va a convertir en esa relación sólida, y la relación con Dios también se va a convertir en una relación sólida. Porque el que no ama a su hermano, dice la palabra, no ama al Señor. Por eso es tan importante que no venga ese aislamiento espiritual a nuestro corazón. Podamos nosotros, hermano, compartir juntos como hermanos. Juan 13:34. Y el Señor Jesucristo decía: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y esto es un mandamiento del Señor Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Hermano, debemos amarnos los unos a los otros. ¿Por qué debemos amarnos? Porque dice la palabra que Dios es amor. Y por eso tenemos que nosotros amarnos entre hermanos. Todo el que ama a Dios, todo el que ama a su hermano, es hijo de Dios. Quien no ama a su hermano, déjeme dudarlo, no es hijo de Dios. Mire, ama a su hermano, ama a Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Sabe cómo mostró Dios el amor al mundo? Al entregar a su Hijo unigénito, para que usted y yo podamos tener salvación y vida eterna. No es que nosotros lo hayamos amado primero, Él nos amó primero, con esa muestra, con esa entrega, con ese despojarse aún de su unigénito, para que usted y yo podamos tener salvación y vida eterna. Ahora yo le pregunto, ¿dónde usted va a practicar el amor? Si es aislado, si vive su mundo aparte, separado. Es aquí, en comunidad, en iglesia, que nosotros vamos a poder practicar el amor de Dios, vamos a poder proyectar el amor de Dios. Es en esa obra de mirar al que no tiene nada, a la viuda, al pobre, al necesitado, donde vamos a expresar el amor de Dios. Pero si nos aislamos, hermano, si dejamos que el aislamiento espiritual tome nuestro corazón, solamente vamos a ver por los suyos y de ahí para de contar. Pero Dios te está invitando en esta noche que no nos aislemos, que no dejemos que ese aislamiento espiritual llegue a nuestras vidas,
porque es muy peligroso, hermano. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Por qué no nos debemos aislar? Porque dice que debemos servirnos los unos a los otros en amor. Amén. Y ese es un mandamiento del Señor Jesucristo. Así como yo vine a servir, así quiero que ustedes sirvan a los necesitados. Así como yo no vine a ser servido, yo no quiero que mi iglesia sea la que le sirvan, sino que ella salga a servir al mundo, salga a servir al que no tiene esperanza, salga a servir al que no tiene fe, salga a servir al que está, hermano, vendado, al que está, hermano, allá sin esperanza en el mundo. Pero si nos aislamos, las palabras de Jesús solamente quedan escritas en un papel y no se van a hacer realidad en nuestras vidas y en nuestros corazones. Santiago 5:16 dice: confesad vuestras ofensas los unos a los otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Cuántos queremos sanidad? Pero ¿sabe qué tenemos que hacer? Dice la palabra que tenemos que primero confesar nuestras ofensas los unos a los otros, pedirnos perdón, pedir disculpas y orar los unos para los otros para que podamos recibir la sanidad. ¿Sabe por qué a veces no recibimos sanidad? Porque solo pensamos en nosotros. ¿Sabe por qué no recibimos sanidad? Y como les he dicho muchas veces, las mayorías de enfermedades que se manifiestan en el cuerpo son porque nuestra alma está herida y nuestra alma está golpeada y nuestra alma no ha sido sanada. Porque no tenemos perdón, porque no tenemos misericordia, porque no tenemos gracia. Y queremos recibir la sanidad, pero no perdonamos, no confesamos nuestras ofensas. Por eso es necesario que nosotros vivamos no aislados, sino como iglesia. Y dice: y la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sabe que cuando nosotros nos reunimos en este lugar, levantamos clamor, levantamos alabanza, levantamos adoración? Esa es una forma de orarle al Señor. El Señor se mueve, hermano, y si usted tiene una petición y si usted tiene una necesidad, sin que usted lo pida, el Señor lo sanará, el Señor dará libertad, el Señor dará, hermano, conforme a las peticiones de nuestro corazón. Por eso es tan importante que no nos dejemos aislar espiritualmente. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál era la ley de Cristo? Un mandamiento nuevo os doy, que los améis los unos a los otros como yo os he amado. Pero ¿cómo vamos a cumplir eso? Sobrellevando las cargas de tu hermano, sobrellevando las cargas del que necesita. Pero eso no lo vas a poder hacer si te aíslas espiritualmente. Por eso en esta noche, hermano, yo le hago una pregunta. ¿Podemos vivir la vida cristiana de manera solitaria? No lo podemos hacer, porque no estamos diseñados para eso. Los cristianos individuales no podemos funcionar, porque cuando vivimos en nuestra individualidad solo cumpliremos nuestras propias necesidades y nos volvemos egoístas. Pero cuando vivimos en comunidad, cumplimos las directivas dadas por Dios, como su iglesia, como su pueblo, como sus escogidos, como sus hijos. El seguidor de Cristo debe estar en comunidad con otros creyentes. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos haciendo la obra y el propósito del Señor. Necesitamos estar en comunidad con otros creyentes
Mire, si bien estos tiempos de pandemia fueron sin precedentes, este tiempo de resurgir de la iglesia también será sin precedentes en el mundo. Pero si nosotros, hermanos, cumplimos la palabra del Señor, no dejamos que ese aislamiento espiritual venga a nuestra vida. Si la pandemia nos cambió nuestra manera de vivir, si la pandemia nos cambió nuestra forma de interactuar, este es el momento para que nosotros como hijos de Dios también volvamos este momento sin precedentes en un avivamiento en Cristo Jesús, donde los corazones ardan de esa pasión, donde los corazones quieran estar a los pies de Cristo. Pero eso no lo vamos a lograr si nosotros nos dejamos aislar en el Espíritu. Amén. Pongámonos sobre nuestras pies, hermano. Vamos a pedirle al Señor en esta noche. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque tú, Señor, nos has diseñado, Señor, como tus hijos, como tu iglesia, para estar, Señor, unidos, unánimes, juntos, como hermanos, dice tu palabra. Cuando la iglesia en el libro de los Hechos se unió en el aposento alto, dice tu palabra de Dios que tu Espíritu Santo descendió como una ráfaga, descendió como un fuego, descendió como un viento. Y hoy creo en el nombre de Jesús que en estos tiempos tenemos que llenarnos de fe para que el Espíritu Santo toque nuestras vidas, sople sobre nuestras vidas, avive el fuego en nuestros corazones, avive la fe, aumente la fe. Padre, te lo pedimos en esta noche, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh Señor, que la unidad no solamente sea de palabras, Señor, porque tú nos has diseñado para eso, Señor. Porque tú nos has diseñado, Señor, para ser un pueblo distinto, Señor. Para siempre, Señor, ser ungidos con la gracia, con la misericordia, Señor, con el perdón, Señor. Y así como tú mandaste, Señor, al pueblo a que mataran un carnero, lo colocaran su sangre en los dinteles, en las ventanas, en las puertas, Señor, para que cuando el ángel de la muerte pasara, no tocara ninguno de los primogénitos de tus hijos. Así hoy tú nos dices, Señor, es el Cordero, es la sangre del Cordero de Dios que ahora está sobre nuestras vidas. Y hoy declaramos en el nombre de Jesús que el ángel de la muerte pasará de largo sobre nuestras casas, sobre nuestras vidas, Señor, porque tú eres un Dios que cumple las promesas, porque tú eres un Dios que no mientes, mi Jesús. Gracias, Señor. Señor, que tu amor nos fortalezca, que tu amor nos cubra, Señor, que quite todo temor, Señor, que el perfecto amor de Jesucristo inunde nuestros corazones y quite todo temor, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Tu amor me hace fuerte, Señor. Tu amor me hace fuerte, Señor. No tengo que temer si tú conmigo estás. Gracias, mi Dios, porque tú nos has levantado, nos has puesto como sal de la tierra. Oh Señor, y no queremos ser insípidos, Señor.
Queremos más bien, Señor, evitar la corrupción del mundo, Señor. Por eso danos, Señor, ese sabor, Señor, para que podamos, Señor, influenciar en el mundo, evitar la corrupción. Señor, enséñanos a soportarnos los unos a los otros y perdonarnos los unos a los otros. Así como Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros, nos dice el Señor. Hoy, Señor, permítenos amarnos los unos a los otros como tú nos has amado, mi Cristo. Como tú nos has amado, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Permítenos servirnos los unos a los otros por amor, Señor. Permítenos confesar nuestras ofensas los unos a los otros y orar los unos por los otros para que seamos sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y ahora le invito, mi hermano, ahí donde usted está, cumpliendo esta palabra del orar los unos por los otros para recibir sanidad, que te pongas sobre tus pies y ores por la persona que está a tu lado, por la persona que está atrás tuyo, a tu izquierda, a tu derecha. Escoge una persona para orar en este momento. Hoy levanta una oración, hoy levanta una oración. Acércate a la persona que está a tu lado y ora. A la persona que está atrás y ora por él. Hoy invítale al Señor a que se cumpla la palabra y el orar los unos por los otros para que seamos sanados. Todos necesitamos sanidad en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Hoy, en el nombre de Jesús, hoy oramos. Oro por la iglesia, oro por cada persona. Que seas tú colocando, Señor, el sentir, las palabras, las necesidades, que mi hermano sienta la necesidad del otro hermano. Bendícelo ahí donde está. Bendícelo, dile: te bendigo en el nombre de Jesús. Que sean cumplidas las peticiones de tu corazón, que sean cumplidas las peticiones que tú le has estado haciendo al Señor. Que reciba sanidad. Dígale al Señor, dígale: haz que mi hermano reciba sanidad en su alma, en su cuerpo físico, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh Señor, tu palabra dice que la oración eficaz del justo, y hemos sido justificados pues por la fe, dice la palabra. Y hoy todo lo que mis hermanos están pidiendo ahí en oración, tú lo darás, conforme a las riquezas de tu gloria, conforme a tu gracia, conforme a tu bondad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, descienda, Espíritu Santo, a la obra, a la petición de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por tu hija, por... Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte. No tengo que temer si tú